Haciendo un repaso muy rápido del libro de Juan, recuerden que el libro de Juan es el último libro que se escribió, como ya lo dijimos, es el libro que escribió. ¿Quién lo escribió? El libro de Juan. Lo escribió el discípulo amado, ¿no? Que el otro día hablamos que no era Juan, claro, que no era, sino era Juan, el discípulo amado, que acá les doy un dato que es fundamental, que es una joyita. ¿Saben que en el único lugar donde aparece que Juan es el discípulo amado es... quedó la puerta abierta. Es justamente en el Evangelio de Juan. Es decir, él es el único el que se hace llamar que era amado por Jesús. Es decir, claro, no aparece en ningún otro evangelio, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Él dice, no, el discípulo a que Jesús amaba, refiriéndose a él, y uno dice, bueno, pero es un egocentrista. No, en realidad, él tenía una identidad y se sentía tan amado por Cristo que se sentía especial. Por eso qué importante uno sentirse especial en Cristo, es decir, yo sé que para Cristo soy único, y yo soy el amado de Cristo. Y uno decir, y no tiene nada que ver con lo que los demás dicen, sino con lo que uno sabe, ¿no? La importancia de tener la identidad bien cimentada en Cristo te da esa seguridad de poder decir yo soy el hijo de Dios, ¿no? Como aprendimos la otra vez, ¿no? ¿Quién es santo? Nadie quería levantar la mano. Somos todos santos porque somos todos justificados mediante Cristo, el Cristo que está en nosotros, el Cristo que nos habita, ¿no? Exactamente. Y el propósito del libro lo encontramos en Juan 20:31. Hoy tienen un equipo de mate si quieren. Juan 20:31 encontramos el propósito de todo el libro, que dice que todas las cosas que se escribieron en el libro se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que el creer en su nombre tengan vida. Siempre se trata de la vida. El Evangelio no se trata de creer, el Evangelio se trata de entrar en una vida, el manifestar una vida, el impartir una vida, el cuidar una vida. Como venimos hablando, tenemos una vida que la tenemos que cuidar. Cuando entendemos que el Evangelio se trata de una vida, nosotros el paradigma y nuestra manera de proceder cambia completamente, ¿no? Se trata de una vida. Hablamos también, si querés acá tenemos unos apuntes, muy rápido, ¿no? Que Juan, hay un montón de cosas que omite el libro de Juan, como hablamos del nacimiento, eso ya lo estuvimos hablando, las parábolas. Hay también cosas que se agregan al libro de Juan que no están en otras, como la mujer samaritana, Nicodemo, el primer milagro, el que vamos a ver hoy, el primer milagro está solamente en Juan, no aparece en ningún otro lado, ¿no? Sí, y que el libro de Juan respecto de los milagros de Dios que Jesús hace, ¿no? Mientras estuvo en la tierra, en realidad él lo llama una señal milagrosa, ¿no? Y yo buscaba esto porque él no decía un milagro, sino decía señal milagrosa, ¿no? Que la primera que vemos en el libro de Juan, que es acá en el capítulo 2, que habla esto de convertir el agua en vino en la boda de Caná, ¿no? Y en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? El término señal milagrosa o milagro están relacionados, pero no son un sinónimo uno del otro, ¿sí? Porque un milagro se refiere a un evento sobrenatural que desafía las leyes naturales, ¿no? Esas cosas que Jesús hizo de sanar a un paralítico, ¿no? Estas cosas que realizó Jesús mediante su autoridad divina, ¿no? Pero los milagros incluyen solamente sanidades, ¿no? O recursos que van apareciendo, como recuerdan la alimentación de los 5.000, esas cosas que son sobrenaturales, ¿no? Pero la señal milagrosa en realidad lo que tiene que ver es con un propósito específico, que es autenticar la identidad y la misión de Jesús en esta tierra, ¿no? Que a él, no solamente porque en aquel entonces había muchos grupos que no, le hacían cosas parecidas, pero lo que hacía Jesús por medio del poder del Espíritu, que lo habitaba a él mismo, lo que al momento de hacer esas señales, o esas sanidades, o esas multiplicaciones que podemos ver, Juan las llama señales milagrosas porque evidenciaban
que él era Dios. Era como decir, es originalmente Dios, ¿no? Claro, eso, por eso... Que viene de otra palabra griega, de semeión, a diferencia de milagro, que viene de dunamis, que ya se estudió la palabra esa griega, que es simplemente una manifestación sobrenatural. Exactamente. Es completamente distinto. Ahora, hay algo interesante, bueno, que no tenemos que nunca perder de vista, que es cómo comienza el libro. El libro creo que es fundamental y no perder nunca esa introducción que te establece en que de acá lo que se trata este libro es que Dios mismo interviene en la tierra, en una cronología. Dios mismo introduciéndose en un envase llamado Jesús. Dios mismo limitado a una cronología, ese Dios que es eterno, limitado a una cronología. Dios mismo limitado a una geografía. Ese Dios que es omnipresente, que puede estar ahora se limita a una geografía. Ese Dios que es... tiempo y espacio nuestro, ¿no? Claro, que es omnipotente, ahora se limitaba a un poder. Porque recordemos que Jesús, Cristo que estaba dentro de Jesús, todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de la deidad. Claro. Es fundamental entender esto, ¿no? Ese mismo Dios, que era un Dios que todo lo sabía, omnisciente, también limitado al saber absoluto de lo que Dios le iba revelando. Por eso ahora vamos a ver en un rato que en este milagro, cuando él le dice a la mamá, no, pero todavía no es mi tiempo, porque no se le había revelado que era el tiempo. Pero pasa algo cuando la mamá le dice, bueno, hagan lo que él les dice, que Dios le confirmó en ese momento que era el tiempo, por eso hizo el milagro. Sí, es tremendo, ¿no? Porque lo leíamos una y otra vez y tratamos de encontrar, ¿no? Porque entre el versículo 4 y el versículo 5, digamos, es como que estaba, bueno, pará. Sin embargo, cuando ella en el 5 le dice, Jesús empieza a darle las órdenes y las indicaciones a las personas que estaban en esta boda, ¿no? Bueno, hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Y empieza a dar esas indicaciones. Cuando un versículo anterior, él decía, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Este no es mi tiempo. Hola. Entender eso es... La puerta, por favor. Se enfría. Es importante entender esto, ¿no? Cómo esta conexión directa con Dios en la que en el segundo él tiene esa revelación de poder hacer lo correcto. Sí, pero igual de al lado afuera se puede abrir igual. Así que viendo esto, ¿no? Vamos mirando con esta mirada, ¿no? Que nos plantea el apóstol Juan de ver estas señales como la revelación del Cristo en las cosas naturales, ¿no? Exactamente. Porque siempre fueron cosas naturales, porque fue una sanidad en un cuerpo, y fue una multiplicación de un pez, de un pan. Pero eso no lo tenemos que perder nunca, por eso es tan bueno por ahí remontar a los primeros versículos, ¿no? En el principio ya existía Cristo, y Cristo estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que llega tarde no saluda, se sienta y hace silencio, así no distrae. Que es la palabra existía en el principio de Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra, Cristo, le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad, las tinieblas, el infierno, jamás podrá apagarla. Aquel, versículo 9, que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Está leyendo el capítulo 1. Claro, estoy leyendo esa introducción que es la que tenemos que volver todo el tiempo, porque eso es lo que te establece en esto que estábamos hablando, ¿no? Ese Dios atemporal introduciéndose en un tiempo limitado para salvar a la humanidad. Que fue limitado, que sufrió hasta que llegó un momento, y esto qué importante lo podamos ver, llegó un momento que ese envase llamado Jesús no lo pudo contener más. Y llegó a una cruz y explotó. Y explotó, ¿y qué se vio ahí? Ese Cristo eterno ilimitado.
Ese Cristo eterno y limitado que dice la palabra de Dios que estuvo en la tierra caminando con los discípulos durante 40 días. 40 días, ¿eh? Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Qué importante entender esto, ¿no? Hechos de los Apóstoles 1:3 dice, durante los 40 días después de que Jesús murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les mostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿De qué habló Cristo? Del reino de Dios. Por eso entendemos de que el Evangelio es del reino. El reino y que Dios nos siga abriendo el entendimiento para poder comprender la dimensión del reino. Que Dios nos siga abriendo el entendimiento para poder comprender de que se trata de un reino que fue instaurado, no un reino que va a venir. Eso es importante, por eso estaba esperando para decir eso, ¿no? Es importante entender que una vez que sucedió ese sacrificio y esa resurrección, el reino ya vino a nosotros. Es Cristo mismo, esa vida en cada uno de nosotros, ¿no? Entendiendo de que no se trata de que, ay, Jesús, venga a tu reino. No. El venga a tu reino y hágase tu voluntad, que dice el Padre Nuestro, estaba en el antiguo pacto, porque claro, Cristo no había muerto. Porque todavía el reino no se había instalado. Y el reino no se había instaurado. Por eso escuchamos tantas canciones, ¿no? Tantas malas oraciones, porque Dios manda tu reino. ¿Qué reino crees más? Ya vino Cristo. A ver, lo que falta es que venga el arrebatamiento, falta el milenio, pero nosotros somos el reino. El reino fue instaurado a través de la muerte, la resurrección de Cristo, y la iglesia que a través del reino empezó a romper todos los dominios de Satanás, y hoy el cristianismo es la religión, por decir de una manera, más grande del mundo. Eso es un reino, ¿no? Eso es un reino. Ahora, continuamos. Ahora sí, vamos al capítulo número 2. Si tienen preguntas, recuerden, si tienen preguntas los de Zoom, escriben en el chat, y los de acá... Exactamente. Si tienen preguntas, pueden escribir ahí y vamos charlando. Ahora vamos directamente al capítulo número 2. Voy a leer la versión NTV, pero cualquiera es lo mismo, no sé, la que tienen ustedes. Dice, al día siguiente... Versículo 1, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre le dijo a Jesús, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es mi problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Las otras versiones dicen ahí, todavía no ha llegado mi hora. La NBI dice todavía no ha llegado mi hora. Exactamente. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Esto que hablábamos recién, ¿no? Entre el 4 y el 5 se produce eso de que Jesús le dijo, no, pará, todavía no llegó mi hora. Sin embargo, cuando la madre le dice, hagan todo lo que, ¿no? Él empieza a dar estas indicaciones, ¿no? Y es interesante que si la madre le dijo, hagan lo que él les diga, es porque la madre, María, tenía una convicción genuina de que era Dios y de que podía hacer cualquier milagro. ¿Y por qué? Y porque seguramente, no lo dice la palabra, pero seguramente a puertas adentro, en su casa, la madre había visto cosas sobrenaturales. Porque si no, no le iba a decir eso. Públicamente no. ¿Por qué? Porque sabía que el primer milagro iba a ser una apertura que iba a comenzar el ministerio de él. Pero puertas adentro la madre ya reconocía de que no se trataba del Hijo, se trataba del Hijo de Dios, ¿no? Por eso... Al menos las Escrituras no relata nada, sino el único relato, digamos, trascendental o sobrenatural es cuando Jesús es presentado en el templo, ¿no? Que se van, la caravana de toda la familia, y la madre vuelve 3 días después vuelve, y le dijo enloquecida, te estaba buscando, no te podía encontrar, y él le dijo, estoy ocupado en los negocios de mi padre, ¿no? Entonces, sin duda que ellos José ya tenían... José quería hablar. No, simplemente para contar lo que estaban diciendo, porque no tenemos que olvidar que María es una mujer también de oración. Y lo más probablemente, pues es una de las preguntas que me hacía, ¿por qué lo había desafiado al Hijo? Hacer ese milagro. En ese momento, claro. En ese momento, cuando Jesús le aclara que no había llegado a su hora. Entonces digo, a mi modo de entender, ser una mujer de oración, se lo había revelado Dios. Se lo había revelado ya. Sin duda que sí. De lo que podía llegar a ser Jesús. Por eso dice,
Sí, es muy probable, es muy probable. Recuerden que si quieren hacer algún comentario o algo, levanten la mano, por si no los vemos, y bueno, charlamos. Dice, cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonia. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonia probó el agua que ahora se había convertido en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes sí lo sabían, mandó llamar al novio y le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que se haya bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa de Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vieron que Juan habla de esto, ¿no? Su señal milagrosa. Y si lo buscan en cualquiera de las versiones, mantiene eso, ¿no? La primera señal milagrosa que evidenció la gloria de Jesús, ¿no? No es que la primera señal que le dio apertura a algo, la primera señal que simplemente era la primera señal, no, que marcó o que dio inicio o que reveló su gloria, ¿no? Igual varias versiones dicen lo mismo, reveló su gloria, ¿no? Y muchos creyeron en él. Qué tremendo, porque uno va siempre buscando distintas versiones para poder entender, para poder aclarar un poco más el panorama, por decirlo de una manera, cuando va leyendo, pero sin embargo, el que es una señal milagrosa, Juan lo menciona así, y que es para revelar su gloria, lo dice en todas las versiones, ¿no? Sin duda que hay que creer o creer, ¿no? Del ver de que la magnificencia de Dios se hacía no carne en ese tiempo y en ese momento a través de esta señal, ¿no? Así es. Es interesante como para poder entender, un resumen muy cortito, que las bodas antes eran muy distintas a las de ahora, ¿no? Se arreglaban por los padres, no se arreglaban por el querer de la persona. La dote se arreglaba en la sinagoga, con los líderes religiosos, y pasaban a veces hasta 2 años que se consumaba el matrimonio, ¿no? Ya que el novio tenía que juntar la dota, si no la tenía, ¿no? El dote. Después se celebraba el matrimonio en la casa de la novia y la celebración podía durar hasta más de una semana, ¿no? Y el novio era el que asumía los gastos de toda la celebración. Por eso se llamó al novio, por eso el novio que estaba desesperado porque se habían quedado sin vino. Andás a ver en qué día. Ahora, ¿no? No dice, pero en qué día nos dice. No dice en cuál de todos los días de la boda, ¿no? Porque dura hasta una semana. Claro, pero exactamente. Tremendo, ¿no? Ahora, hay algo interesante acá, que el primer milagro, y presten atención y analicemos entre todos, Jesús lo hace en una boda. Una boda que es sinónimo de familia. Una boda que es sinónimo de cuerpo, ¿no? De familia. Y yo creo que esto no fue de casualidad, ¿no? Podría haber sido el primer milagro en un entierro. Podría haber sido en cualquier otro contexto, en un nacimiento. No, fue en una boda, en algo que significaba una multiplicación, que significaba el comenzar algo nuevo, ¿no? Acá en el chat preguntan, antes de dar señales ya tenía a sus discípulos. Leímos en el capítulo 1 la semana pasada que ya tenía a Andrés y a Simón, ya estaban, ya tenía dos discípulos, tenía, ¿sí? Sí. Que en realidad habían empezado a seguirlo. Sí, no los tenía a todos. No los tenía a todos, pero ya había empezado a juntar, digamos, exactamente, a sus discípulos. Creo que Natanael también estaba, ¿no? Sí, Natanael también estaba. Exactamente. ¿Y Felipe? Y Felipe. Bien. Sí. Exactamente. Ahora, esto es fundamental porque analizamos en esta semana que estábamos estudiando en el instituto, cuando
cuando Dios crea el mundo, recuerden que Juan, dijimos que Juan, ¿con qué lo comparábamos? Hace la alegoría a... ¿A qué? Primera de Juan y... A 1 Juan y a Génesis. A Génesis. Cuando A ustedes Génesis, leen los primeros versículos del Evangelio de Juan y leen Génesis del principio y leen Primera de Juan, se dan cuenta de que hay una correlación tremenda, ¿no? Ahora, cuando vemos la parte de Génesis, lo vemos a Dios creando. ¿Y qué era lo que Dios decía cuando terminaba de crear algo? Y vio que era bueno, exactamente. Y en un momento dice, y vio que era bueno en gran manera. Ahora, cuando llega a crear al hombre, en Génesis 2:18, dice que, y vio que no era bueno. Es decir, ahí cambió, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿qué era lo que eso digo? ¿Qué es lo Es decir, que no era bueno? no es bueno que el hombre esté solo. Y a veces esto lo llevan a que, no, tiene que estar casado. No, acá no dice Dios. Dice que no es bueno que esté solo. Por eso es tan importante, bueno, hablamos el domingo que hablamos de la necesidad del cuerpo. Hablamos la necesidad de la familia. Cuando Dios dice no es bueno que esté el hombre solo, estaba viendo generaciones. Estaba viendo hijos, estaba viendo hermanos, estaba viendo abuelos, estaba viendo generaciones que iban a venir desde ahí. Por eso creo que no es casualidad que el primer milagro se haya hecho en una boda. ¿Ven? La correlación es tremendo, ¿no? De poder comprender que todos nos necesitamos. Y otra cosa fundamental, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Venimos bien? Acá yo tengo un comentario que me gustó. Sí. Bueno, lo saqué mismo, de un estadounidense, no sé quién es, pero puso que es un gran momento donde uno puede saber que Jesús está evaluando el momento oportuno para poder someterse en obediencia y en los tiempos divinos de Dios. Esto nos ayuda también a entender que no es todo correr una gran carrera para llegar más rápido, sino todo esperar un momento específico. Y otro que me dio mucha gracia es que dice que en el versículo 4 le dice no es mi problema. Ahí nos damos cuenta que es Dios, porque si hubiera sido cualquier humano normal, ahí hubiera terminado la historia. Exactamente. Bueno, acá vemos algo interesante con respecto a lo que decías vos, Luciano, que Jesús nunca se dejó mover por las necesidades. Nunca fue decir, a ver, murió tu amigo Lázaro, tu amigo, hay que ir desesperado. No, ¿Salió corriendo? Todavía no es el tiempo, ¿no? Entonces, 3 días más no vamos por a eso, por eso es tan importante comprender que nosotros no podemos manipular a Dios, ni los tiempos de Dios. Dios no se mueve por necesidad y su mano no se mueve porque vos clamés. Por eso es tan importante comprender que a veces utilizamos mal la oración, el ayuno, porque pensamos que son mecanismos para que Dios haga algo. A ver, que vos estés 24 horas arrodillado orando, y si Dios no lo tiene que hacer, no lo va a hacer. Es fundamental cambiar esa mentalidad de esa meritocracia de querer alcanzar algo por tu esfuerzo. Eso no sirve porque estamos cambiando el paradigma y estamos cambiando el tiempo. Ahora, acá hay algo interesante que se los tiro a la mesa, que me resultó entre todos los que estuve leyendo, porque leímos en el capítulo 1 que, a ver, ¿cuál era el líder indiscutible de los judíos en la ley? Era Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que escribió todo el Pentateuco, trajo la ley, entonces Moisés era como tope de gama, ¿no? Por eso en Juan 1:17, léanlo que dice en el capítulo anterior, Juan 1:17, el primero lo encuentra, que lo lea. A ver, léelo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Exactamente, ¿no? Ahí, ¿qué está diciendo Juan? Está diciendo, bueno, está todo bárbaro con Moisés, pero acá no hay comparación. La ley vino con Moisés, pero ahora estamos en otro nivel. Ahora fuimos introducidos a un nuevo tiempo. La gracia y la verdad vienen por medio de Cristo. Y acá hay algo que parece una casualidad, pero no. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo utiliza a Moisés, Dios lo llama de la zarza, pero cuando lo utiliza delante del faraón, en las 7 plagas de Egipto, ¿cuál es la primer plaga que hizo Moisés? Es convertir el agua en sangre.
la sangre es sinónimo de juicio, ¿no? Entonces tenemos a un Moisés convirtiendo la sangre en juicio, Moisés es el líder de ellos, pero ahora viene otro, viene Dios mismo, el agua en juicio, el agua en sangre. Ahora viene Cristo convirtiendo el agua en vino, y que el vino, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba su sangre que iba a ser la que los iba a habilitar para poder entrar en el nuevo pacto, ¿no? Por eso en Juan 1:17, en Lucas 22:20, cuando en la cena que Jesús tomó la copa y dice, bueno, esta copa de vino, inclusive dice, tomó en sus manos una copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por todos ustedes. Acá vemos una comparación interesante, ¿no? Que podemos tomarlo o no. Yo creo que Dios no hay casualidades en Dios, pero vemos como Dios instaura desde acá un nuevo tiempo. Dios instaura un tiempo de gracia. Por eso es tan importante comprender de que no estamos en un tiempo de juicio, de que no estamos en un tiempo, bueno, te estará castigando Dios. No, Dios no te castiga. No. Si nosotros seguimos pensando que Dios castiga, pues nos estamos equivocando de tiempo y no estamos conociendo a Dios. Porque en realidad Dios no está siendo revelado en nuestros corazones, ¿no? Porque entendemos de que nosotros somos hijos de Dios, que la sangre de Cristo es la que nos lavó y que somos justos delante de Dios por medio de ese Cristo que nos habita, por medio de ese Cristo que nos lavó y que nos limpió, ¿no? Y entonces yo establezco el reino de los cielos al hablar de él, al poder proclamarlo, entendiendo de que no se trata de mi buena voluntad, de mis buenas ideas o de mi acción, sino de lo que Cristo hace a través de mí, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta que en realidad Dios no es ese Dios tirano que uno dice, no, pero es fuego consumidor. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Si no, no hubiera enviado a Cristo para morir por nosotros. Si no, la cruz no hubiera existido. Y al decir eso estamos tirando por tierra el sacrificio de Cristo en la cruz, esa muerte y resurrección que nos dio vida a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces entender eso es lo que nos va a dar claridad y una perspectiva distinta, ¿no? De cómo ver a Dios, ¿no? Ese Dios Padre. Porque fíjense que ya Dios es un Dios Padre, no es un Dios, el Señor Todopoderoso o el Jehová, ¿no? Del Antiguo Testamento, o que no se nombraba, eran letras, ¿no? Que era el innombrable. El yo soy de Moisés no era. Es el Dios, es este Padre amoroso que envió a su Hijo, que murió y resucitó para nuestra salvación. Así es. ¿Algún comentario, algo para decir? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Nadie? Bien, buenísimo. Sí, José, con voz fuerte, así te escuchan del Zoom. Importante que estas tinajas que estaban afuera de ese lugar, ¿no es cierto? Hace una aclaración que son de piedras vacías, se vaciaron un poquito, pero primeramente estaban llenas de agua, lo cual los judíos, la gente que iba a ese lugar, lo usaban para lavarse las manos y los pies, porque recordemos que no había asfalto, no había zapatillas, no había Nike en este tiempo, así. Era para lavarse, ¿no es cierto? Y lo importante también de los sirvientes, que le hacen caso a la mamá de Jesús, no sé en dónde lo juntó o cómo lo juntó, pero le terminaron haciendo caso. Dice, hagan lo que él les pide. O sea, y llenan las tinajas, y hay una parte que dice que eran llenas hasta el borde. Sí. O sea, no es que quedó, no, sí. O sea, y al ser llenos, ¿cierto? Ahí es donde se produce este milagro que realiza Jesús. También, para recalcar, muchas veces en la actualidad, la gente misma, los que hemos estado en la otra vida sin Cristo y hemos andado, como quien dice, de caravana, cuando se te termina lo que estás consumiendo,
se te terminó la joda. Ujú. No caminas más. O sea, y acá podemos ver a la mamá de Jesús, ¿no es cierto?, pidiéndole a Jesús que haga un milagro. ¿Para qué? Para que se sigan divirtiendo. O sea, porque la boda no podía terminar. La boda tenía un tiempo de no menos de 7 días. ¿En qué momento se tomaron todo? No se sabe. ¿Qué cantidad de gente? Tampoco no se sabe. Pero sí los desbordó la cantidad de gente, que seguramente lo tuvo que haber desbordado la cantidad de gente, ¿no? Y a mí una de las cosas que igual que me llamaba la atención, en el versículo 10 dice, todos sirven el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, o sea, cuando se tomaron todo, entonces ahí empiezan a servir el más barato. Pero me llamó esta interrupción que hace en la NBI, dice, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y eso me da vuelta mucho en mi cabeza. Porque busqué en otras versiones y en 3 versiones dice hasta ahora. O sea, está hablando de un tiempo presente. Sí, ahí hay una interpretación que es interesante porque no digo que sea o que la esté avalando, pero vieron que en todo hay distintas... No, esa es otra. En todas hay distintas interpretaciones, porque acá dice la gente, los que hacen es el primer vino va para el principio, ¿no? Es decir, el mundo, el sistema te da lo mejor al principio. En cambio, con Dios, vos entrás en un proceso de transformación donde primero es agua, pero después se termina transformando en vino, ¿no? Es decir, la purificación. Claro, exactamente, porque inclusive eran para los ritos de la purificación. Entonces, esto también, ¿qué es lo que habla esta interpretación? Habla de que cuando vos, como cristiano, tomás un evangelio que te da las promesas de lo que vos querés espontáneamente, te están dando algo que no es bíblico. Lo que es bíblico es entrar en un proceso, entrar en un crecimiento para que tu vida pueda ser transformada y para que lo postrero sea mejor que lo primero. ¿Se entiende? Esa es una interpretación que la leí y me pareció muy buena, muy interesante porque es lo bíblico. Recuérdense que lo que todos queremos es lo ya. Es ahora que te resuelvan todo. Lo de ahora. Ahora cuando te dicen, no, vos tenés que entrar en un proceso, vos tenés que tener tiempo, vos tenés... A ver, ¿quién quiere eso? No quiere nadie eso. Pero es la realidad, es la vida. Y es lo verdadero. Todo lo demás es circunstancial y no te lo avala Dios, ¿no? Yo había dejado una pequeña anotación, dice... Espera que te acerco. ¿Se escucha? ¿En el Zoom se escucha cuando habla José? Para saber, ¿se escucha en el Zoom cuando habla más José? Menos, dice, más o menos. Más o menos. Bueno, espere que agrego acá. Entonces ahí, Josécito, habla tranquilo. En el versículo 10 dice, todos sirven el mejor vino, ¿cierto? Muchas veces la gente que no tiene a Cristo cree que lo que come y bebe es mucho mejor de lo que ofrece Cristo para las vidas, ¿no es cierto? Pero es hasta cuando se les termina y se les acabó la joda, ¿no es cierto? Pero lo bueno, para aquellos que se les termina la joda, ¿no es cierto?, que la boda continúa y puede continuar el festejo, pero en Cristo, que ya ahí cambiaría la cosa. Bueno, es interesante eso, y acá también podemos pensar y podemos decir, pero escúchame, acá Jesús está avalando un pecado, por decirlo de una manera, y porque están tomando vino, por ahí se están emborrachando y en vez de en el Edén vos tenés un árbol de la vida que podés disfrutar, pero también tenés el otro árbol. Y Dios siempre te presente. A ver, hoy justo hablaba con
con una persona que estoy discipulando y me decía, la verdad que estoy tan triste porque mis dos hermanos, tuvieron toda la infancia yendo a colegios adventistas, internados, se fueron a Balcar, se les pasaron y hoy no quieren saber nada con Dios. Y sin embargo yo que no hice nada y que lo conozco, estoy apasionado por él, pero me pone triste que ellos no lo puedan conocer. Y acá vemos justamente esto, ¿no? Esto de que la vida, la revelación, la manifestación de Dios no es alejarte de todo, sino en todo lo que vos estás viendo poder conocer cuál es la verdad y cuál es la mentira. Qué es lo que te hace bien, qué es lo que te edifica y qué es lo que no te edifica. Y bueno, y así anda, por ejemplo, con las transformaciones, con lo visible de los milagros, lo que hace es cómo transforma a la persona también. Esa es para mí, ¿no? Sí. Porque vos fíjate que así como él transforma el agua en vino y puede hacer un montón de cosas, habla de que la persona es transformada cuando viene a Cristo. Exactamente. Uno es un ejemplo concreto, visible, y el otro es un ejemplo abstracto. Exactamente. Sí, que es así. Se va transformando la vida como fue transformando él con su pecado. Así es. Con lo visible. Así es. Bueno, vamos a leer la segunda parte que es desde el 12 al 17 inclusive. Recuerden en el chat si tienen algún aporte o alguna pregunta, escriban ahí en el chat y la compartimos entre todos. Dice, después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero, ¿no? Los llamados campistas. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían paloma y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Bueno, muy bien, interesante, acá bastante mucha tela para cortar, como quien dice. A ver, ¿quién es el primero que me dice a qué alusión está haciendo el versículo ese, el celo por la casa de Dios me consumirá? Dice que los discípulos se acordaron de una palabra del Antiguo Testamento. Salmo 69:9. Bien ahí, Luciano. Salmo 69:9 es al versículo que están haciendo referencia, ¿no? El celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Dice el Salmo ese, el que están haciendo referencia, ¿no? Exactamente. Bueno, en el contexto sabemos... No, en el contexto sabemos lo que estaban haciendo con esos animales. Fundamental entender que los líderes judíos estaban de acuerdo porque ellos se les daba una ganancia de lo que estaban vendiendo. Los animales eran animales que no estaban no era lo perfecto, era cualquier cosa. Los cambistas, es interesante, los cambistas lo que hacían era cambiar las monedas porque venían de distintos lugares. Una casa de cambio. Exactamente, ¿no? Que dice que era una usura, que le daban un interés del 12%, ¿no? El 12% era el que le cobraban, por eso entendemos, la palabra habla en todos lados de que no podemos ser prestamistas, ¿no? La moneda extranjera la cambiaban por shekels, que se llamaban la moneda de Jerusalén. Con esa pagaban al oficial del templo el impuesto del templo que todos tenían que pagar. Era un impuesto, aparte de los diezmos, aparte de todo, ellos tenían que pagar un impuesto sí o sí al templo, por eso venían de distintos lugares, ¿no?
Estos mercaderes tenían permiso para operar en el templo gracias a los sumos sacerdotes y otros líderes religiosos, quienes se beneficiaban económicamente de estas actividades por un porcentaje que le daban. Es importante ver, ¿no?, otra vez esta analogía, ¿no? Este pasaje en el que las autoridades judías y Jesús hablando de esta mirada de lo eterno y lo temporal, ¿no? Porque ellos viéndolo, pero ¿qué está haciendo este hombre? Que desde lo temporal, y Jesús desde lo eterno, ¿no? Como el mensaje de transformación y de renovación espiritual, porque esa limpieza que él estaba haciendo, que aparentemente estaba perjudicando el mismo templo, la misma casa de Dios, ¿no? Él en realidad estaba diciendo, no se trata de lo material, no se trata de lo que nuestros ojos ven, sino se trata de lo que yo vengo a hacer, ¿no? Recordemos de que Jesús lo venían esperando ese Mesías, pero era ese Mesías que nos iba a librar, de Roma. Muchos decían ese Mesías que nos va a librar de esta situación, y en realidad la vida de Jesús venía a librarlos de algo mucho más que era la opresión de Roma, que era a quitarlos de la muerte para llevarlos a la vida, ¿no? Que es lo que Cristo vino a hacer para con nosotros, ¿no? Y esto destaca mucho la naturaleza profética de Jesús, ¿no? Y simbólica, y en esto de lo que hablábamos hoy, de lo que él mismo representaba, su accionar en cada situación. No eran situaciones que, bueno, justo pasaba por ahí y bueno, se puso a hacer esto porque no, fue intencional ese ir a Capernaum, fue intencional el poder hacer esto, y me encanta, ¿no?, esa alegoría que utiliza con su cuerpo mismo, ¿no? Y entender esa soberanía hecha hombre, ¿no? Y la cual, lógicamente, el cielo por tu casa me consume, era una realidad que él estaba vivenciando, ¿no? Y entender de que el quitar a esos cambistas no era simplemente quitar a gente que estaba haciendo negocio, era quitar esas cosas que a veces nos distraen, ¿no? Porque en realidad ese templo era ir a entregar un sacrificio. Ese templo significaba el ir y rendir la vida de cada uno. Era ir y pedir perdón a Dios por lo que habían hecho. Era ir y agradecer a Dios por lo que habían hecho. Ese templo significaba el ir a Dios. Y sin embargo había un montón de cosas que nos distraían. ¿Por qué? Porque estaban los demás haciendo negocios con ese sacrificio que uno iba a hacer, ¿no? Porque yo decía, bueno, tengo que ir a hacer un sacrificio de paz. Tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro, y ellos se aprovechaban de esa situación en la que los judíos iban a recurrir a Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y nos sucede esto, ¿no? En esto de que queremos conocer a Dios, hay cosas que nos distraen y nosotros no podemos darnos cuenta, porque nuestra mirada está en lo temporal. Porque digo, bueno, no, y no fuiste a la reunión, no, la verdad que hacía un frío, y estamos en invierno, siempre va a hacer frío. No, porque yo estaba recansado. Y no nos reunimos de lunes a domingo. No sé, pongo ese ejemplo que es algo natural, que uno por ahí lo justifica de ese lugar, ¿no? Justo vino mi prima de visita. Y pero vos ya, tu prima vino recién y vos la reunión ya de estudio y de venir a nutrirte de Cristo, ya lo sabés desde que nos mudamos nosotros acá, que pusimos y ya estaba todo el día la reunión los miércoles. ¿No? Justo tuve que trabajar. Bueno, ¿para qué te pusiste un horario en trabajar ese horario? No, salvo que te llamen, lógicamente. Claro. Entonces, entender esto, ¿no? Que a veces las cosas temporales nos quitan del objetivo de lo que debemos hacer, ¿no? Exactamente. De entender de que a veces nos excusamos con cosas y hacemos esto que los cambistas estaban haciendo, aprovecharse de la situación de las personas que querían ir a ver a Dios, ¿no? Es que a veces el enemigo aprovecha esas debilidades que todavía nosotros no pudimos dejar en la cruz de Cristo, y que la cruz de Cristo realmente las absorba para que sea Él a través de nosotros y no nosotros mismos, y no nos damos cuenta que en realidad no es cuestión de que si le fallo al pastor o al líder o al hermano, es mi compromiso con el crecer en Cristo. Es mi compromiso con el poder ver a Cristo, por el poder reflejar a Cristo, ¿no? Por eso es importante la aplicación diaria de todo esto, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo, tratar de ver la aplicación nuestra. Y acá hay algo muy, pero muy claro. La presencia en aquel tiempo donde Jesús estaba, de Dios, estaba en el templo.
Claro. Recordando que la presencia estaba ahí, por eso Jesús, ¿qué se enoja? Se enoja por la contaminación que dejaron entrar en el templo. Después de la cruz, ¿dónde está el templo? Está acá. Por eso es importante entender de que hoy tenemos la misma responsabilidad y el celo de Dios sigue siendo el mismo cuando nosotros permitimos que entre contaminación al templo. Así como Jesús se enojó porque dejaron entrar contaminación en el lugar donde tenía que estar el gobierno de Dios, hoy nosotros a veces permitimos contaminación con las cosas que escuchamos, con las cosas que vemos, con las conversaciones en las que participamos, con nuestro diario vivir, con esa complacencia, porque bueno, no puedo quedar mal y termino hablando de cosas que no tengo que hablar o escuchando cosas que no tengo que escuchar. Y recuerden de que mi espíritu no se llena por lo que entra en mi boca, se llena por lo que entra en mis oídos, por lo que entran con mis ojos. De ahí es donde se está llenando y donde está entrando la contaminación que me está perjudicando y la que está haciendo que Cristo, que es nuestro intercesor, que Cristo, que es la persona que dio su vida por nosotros, se entristezca. Por decir, al final, yo armé este templo, di todo para que vos seas puro y vos te estás contaminando, ¿no? Por eso es tan importante poder ser sabio en este entendimiento, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Sí. Esperá que te llevo el micrófono. Pero sencillo nada más. Hablando de lo que es la contaminación, ¿no? ¿Cuándo uno se puede dar cuenta que está empezando a ser contaminado o está contaminado? Esto lo digo porque en un tiempo el Espíritu me lo hizo ver, ¿no es cierto? Que es, porque uno lo puede argumentar también con un texto bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Y muchas veces de lo que estamos hablando durante todo el día es justamente lo que es nuestro alimento. Porque cuando más tenemos de Cristo, el resto casi no tiene lugar. Porque el Espíritu quiere más, y el Espíritu te va a llevar a más buscar en oración, a través de una prédica, lectura de la palabra. Si te tiene que despertar de madrugada, el Espíritu lo va a hacer porque quiere ese alimento y el resto de lo que puede venir a través de nuestro oído, las noticias, fulano de tal, sultano, qué sé yo, el Espíritu eso no le edifica. Por eso ese versículo, viste que también dice, no contamina al hombre lo que entra por la boca del hombre, hablando de la comida, del alimento natural, sino lo que sale de la boca de él, hablando de que en realidad lo que sale de tu boca son las palabras que nacen de tu pensamiento. Y ese pensamiento, ¿desde dónde nace? ¿Desde la mente de Cristo o desde tu naturaleza, no? Y ese pensamiento va a estar determinado por qué es lo que gobierna, ¿no? Entendimos de que uno no le puede dar el control a Dios porque Dios es un Dios de libertad. Entonces, decir que Dios tome el control es decirle, bueno, no es un Dios libre, es un Dios que controla. Entonces, entendemos que en realidad el gobierno de la vida de Cristo está en nosotros. Y según lo que esté gobernando mi mente, mis pensamientos, mi razonamiento, es lo que va a salir por mi boca. Claro, pero es una pregunta interesante esta que José hizo. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si nos estamos contaminando? ¿Por qué? Porque llega un momento que vos te contaminaste, te enfriaste, generaste una apostasía y ya estás en la otra vereda. El tema es acordarse en el momento, cuando vos estás pasando. Uno de los indicios es cuando empezás a no venir a las reuniones. Y vos decís, bueno, pero no viniste, bueno, una cosa es por el trabajo. Que te tiene el otro, perdón. En esas cosas que uno de caminar, que uno tiene en Cristo, ¿no es cierto? Hay diferentes cosas que uno va a pasar. Sí. Y por ahí el corazón de uno se endurece. Porque a mí me pasó y me empezó a... Entonces fue o un dardo en el enemigo o un pensamiento mío, carnal, netamente, pero hace años atrás. Que lo primero que venía en mí, no ser más generoso. Claro.
No, ni hablar. Pero haciendo números puntos, ¿qué pienso esto? Claro. Pero ahí después, ¿no es cierto? Víctimas de saber, ¿no es cierto? El corazón ya endueciéndose, producto de Exactamente. contaminado de... Exactamente. Sí, esos son todos indicios de una persona que se está enfriando, que se está contaminando, porque está cambiando la tabla de valores. Es decir, lo que antes te parecía importante, cuando ya no te parece importante crecer, cuando vos no tenés necesidad de comer, en vez de lo importante, cuando vos no tenés necesidad de comer, es decir, no, estoy yendo a la reunión porque necesito que Dios haga un milagro. O voy a la reunión porque necesito trabajo. Estás centrado en vos. Todo esto, mi nene haga no sé qué. Y en realidad venimos por los panes y los peces en vez de venir para ser nutridos por la vida de Cristo. Que eso es lo que después evidencia mi accionar. Exactamente. ¿No? Porque si es de lo que yo me nutro, es lo que voy a estar creciendo, ¿no? Exactamente. Por eso vuelvo a decir una y otra vez, el crecimiento no es opcional. No. Uno no puede decir, bueno, elijo no crecer. No, vos no es que estás eligiendo no crecer. Vos lo que estás eligiendo es retroceder. Es retroceder. Es así. Y estás eligiendo, ¿por qué? Porque es en estos ambientes donde Dios te da una palabra, te incentiva, te motiva y seguís avanzando. Y por ahí venís medio como ahí, como en banquina, pero llegaste y ¡pua!, me voy de vuelta y sigo avanzando y sigo creciendo. Y eso te va generando de que vos estés en un estado de alerta. Porque un cristiano tiene que estar en un estado de alerta constante. No alerta al diablo, alerta de vos mismo, porque el enemigo lo tenés dentro tuyo, la naturaleza pecaminosa. Un estado de alerta en cuidar la vida que vos tenés. En cuidar, a ver, cuando vos cuidás algo, vos no permitís que algo lo contamine a ese algo. Vos cuando cuidás un bebé, no permitís que el bebé recién nacido salga a la calle, vos lo cuidás, lo abrigás, vos no permitís que agarre y coma algo que le pueda hacer mal. Vos imagínense eso. A ver, nosotros tenemos que tratar de tener este entendimiento porque así como a veces Jesús enseñaba con palabras para que lo puedan ver, nosotros en este tiempo tenemos que ir a lo natural para poder entender lo espiritual. Dios nos habla en su palabra de que cuidemos al Espíritu Santo, que seamos guiados por Él. Eso es una vida que portamos. ¿Cómo hacemos para cuidarlo? Bueno, ¿cómo cuidarías un recién nacido? ¿Cómo cuidarías vos un recién nacido que tenés en los brazos y que tenés que estar todo el tiempo con ese recién nacido? De esa misma manera lo tenés que cuidar. De esa misma manera, es muy fácil. Entonces, desde ahí es donde uno empieza a decir, bueno, estoy enfocado, estoy con mis ojos puestos donde tengo que estar, y si hay algo que no está bien, bueno, por eso también es importante el cuerpo, es importante aceptar consejos, aceptar exhortaciones, decir, venite. Yo a veces le digo a las personas, mira, aunque estés en una situación donde vos no quieras estar en un crecimiento, pensalo como si fuera un antibiótico. ¿Por qué? Porque ahora estás en un proceso donde vos no tenés ganas, porque Dios está tratando, pero hacelo igual, porque una vez que terminás eso, te va a generar la pasión, el deseo, porque Dios te lo va generando cuando vos lo haces con un corazón genuino, ¿no? Sí, y entender que el estar, bueno, no, lo que pasa es que ahora necesito estar tranquilo o tranquila, ¿no? Y en ningún aspecto de la vida existe el estar estancado. Si vos detenés tu marcha, retrocedes, porque los demás siguen avanzando. Si vos dejás agua en un lugar, por más que sea el agua más pura, lo dejás en un cuenco, ¿cuánto puede durar? Que no se pudra, que no se llene de bichos, ¿no? No existe en ningún aspecto de la vida, no, bueno, esta semana no voy a comer, no, porque necesito estar durmiendo. ¿Cuánto vas a llegar? Depende de lo que tengas acumulado, va a ser lo que dures, ¿no? Con vida. Y con vida útil, ¿no? Porque hay que ver si no te provoca alguna enfermedad el suspender la ingesta de alimentos, ¿no? Entender de que necesitamos constantemente estar avanzando, constantemente estar en esa búsqueda, ¿no? Y es importante esto que recién el pastor decía, porque a veces decimos, no, bueno, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que usted no sabe todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y así como pasás tiempo preparando la comida en tu casa, ¿cuánto tardás? ¿1 hora, 2 horas? O 10 minutos si es comida rápida. O sea, tardás siempre algo. En vestirte, en lavarte los dientes, en bañarte. Uno invierte un montón, en dormir. Invierte un montón de tiempo en otras cosas. Y que a veces
pasan a segundo plano cuando en realidad lo que importa es poder cuidar esa vida, ¿no? Como él decía, esto de como si fuera un bebé, una criatura. Yo, por más que sea pequeñito y esté acá ambientado, yo necesito abrigarlo igual. Necesito no darle agua o darle comida si es un recién nacido, solamente leche maternizada, ni siquiera la leche de vaca todavía está pudiendo digerir por cómo están sus órganos recién salidos, ¿no? Entonces, entender de que es importante y de que siempre vamos a estar ocupados de un montón de cosas. Así es. Pero necesitamos tener esa prioridad nosotros de poder cuidar esa vida y alimentarla a como dé lugar, ¿no? Sin importarle. Bueno, 10 minutos tardé en vestirme, 10 minutos trato de invertir en poder estar, ¿no? Conectado con Cristo, contemplarlo, leer su palabra, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Seguimos, versículos 18 al 22. Hoy tenemos que terminar este capítulo. Dice, pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio la autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Acá donde vemos que los judíos algo estaban reconociendo de parte de Dios, si no lo hubiesen apresado, hubiesen hecho, es decir, ¿qué estás haciendo? Es decir, estaban esperando justamente una señal milagrosa, ¿no? Querían justificar a ver si esa autoridad la tenía o no, ¿no? Querían que Jesús haga algo como para autenticar que era Dios. Era Dios. Sin embargo, Jesús lo hacía cuando Él quería, y lo hacía con los suyos, no lo hacía con aquellos que estaban esperando ver algo para creer. ¿No? Esto es fundamental. Esto de los ojos visibles, ¿no? Lo temporal y lo eterno. Por eso hay tantas personas que dicen, no, yo necesito ver algo para creer. Y bueno, no va, Dios no te va a mostrar nada, olvídate. Porque no si vos, ahora cuando vos crees, claro, por eso, ¿qué dice la palabra? Si crees, verás la gloria de Dios. No es al revés, ¿no? Ahora sigue diciendo, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Y acá vemos esta dicotomía, ¿no? Que en realidad se llama diálogo de sordos, cuando ustedes lo buscan en literatura, de toda esta parte. ¿Por qué? Porque alguien está hablando de un tema y el otro lo está interpretando de otra manera completamente distinta, ¿no? Jesús le responde de una manera enigmática, esto de sustituir el templo, y que ellos le dicen, no, pero 64 años tardamos en construirlo. Y Jesús le estaba hablando nuevamente de lo espiritual. Y ellos no lo podían ver, ¿no? Entonces dice, ¿qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú puedes reconstruirlo en 3 días? Ahí vemos las dos miradas, de lo natural a lo espiritual, ¿no? Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos, ¿ven? Esas señales Dios se las hizo recordar. Sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho, ¿no? Qué interesante todo esto. Este es un episodio de los mercaderes que está en los 4 evangelios, ¿verdad? Pero solamente en Juan aparece al principio, en los demás aparece en el final, ¿no? Bien, vamos con la última parte, que es pero tan interesante, que dice, a partir del versículo 23. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y porque a veces nosotros nos olvidamos de que Dios está viendo las intenciones. Y Dios no espera que nosotros maquillemos las intenciones, que nosotros podamos reconocer nuestra intención. Y Dios lo que espera es decir, Dios, me estoy comiendo un embole bárbaro, no estoy entendiendo nada, pero en mi corazón está poder conocerte. En mi corazón está poder que vos me abras los ojos del entendimiento para poder entender todo esto. Por eso es tan importante lo que Jesús le dijo, que lo vamos a ver en 2 capítulos más adelante, a la mujer samaritana. No, a Dios lo tenés que buscar en espíritu y en verdad. No se trata de lo externo, de lo interno, ¿no? Esto que hablamos siempre, a ver, uno puede no venir a una reunión,
No es que, bueno, ahora a partir de ahora el que no viene no está creciendo en Cristo, ¿no? Entender de que Dios entiende. Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón en ese venir o no venir. Dios sabe cuál es la intención de mi corazón en ese obrar que yo tengo, ¿no? Y es ahí donde Dios hace énfasis, no en lo que uno como ser humano puede ver, porque puede decir, no, mira, ahí en esa silla falta este, ya falta el otro, acá falta el otro, acá falta el otro, pero sin embargo cada una de las sillas que hoy están faltando, Dios sí sabe qué es lo que realmente sucede. Y ahí es donde uno se tiene que ocupar, no preocupar, decir, no, bueno, no sé qué va a pasar, bueno, no importa que haga lo que quiera, si él no quiere crecer en Cristo, ¿no? Entender de que Dios mira eso, ¿no? Entonces no un autocondenarse, ay, hoy justo estoy enferma, ¿por qué Dios no me va a perdonar? No, entender de que Dios entiende eso. Por eso la importancia de nosotros poder tener ese tiempo con Dios intencionalmente. ¿No? Más allá de que uno ora constantemente, está en comunión constantemente, tener esa intencionalidad de pasar eso, no sé, 3 minutos, 5 minutos contemplándolo, tratando de crecer, tratando de leer las escrituras y decir, papá, revelate a mi vida. ¿No? Tener esa intención de querer que sea revelado en nuestras vidas. ¿No? Y no ser como los judíos que le decían, bueno, a ver, queremos ver lo que vas a hacer. Bueno, a ver, ¿por qué estás haciendo esto, no? Los cambistas, ¿por qué los sacaste todos de acá, no? Entender de que lo natural no es lo que debe gobernarme, sino lo interno, la vida de Cristo, ¿no? Que está en mí. Por eso es necesario que la podamos alimentar, ¿no? En esto del crecer. Así es. ¿Alguna pregunta, algún comentario en el Zoom? Ya vamos a ir terminando. Últimos 5 minutos, vamos a terminar orando. En el Zoom, ninguna pregunta, nada. No. Ahí están. Vamos a ir tratando siempre de terminar y 20. Ya hablamos con las señas de la escuela bíblica, para poder terminar y 20. Y después y media ya tenemos la reunión de colaboradores adentro, como avisé en el grupo. Así que ninguna pregunta, nada. ¿Todo claro? Que podamos realmente en esto analizarlo. Después sería bueno por ahí escucharlo de nuevo. Pongan la Biblia hablada, escúchenlo, traten de exponerse a la palabra y decir, Dios, ¿qué tenés para hablar? ¿En qué puedo aplicar? Que la palabra vida realmente genere vida en nosotros y se pueda aplicar. Que esta palabra que hablamos de las contaminaciones pueda ser también un pedido de oración. Dios, ¿qué es lo que me está contaminando? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. ¿Qué es lo que me está distrayendo? ¿Qué es lo que me está distrayendo? A veces la tecnología, a veces el celular, a veces los vicios que no son legalizados como vicios, pero terminan siendo adicciones que no podemos dejar. ¿Qué es lo que me está distrayendo de lo que vos me estás hablando? Y cuando uno muestra la debilidad a Cristo, Dios te la fortalece. Ahora, cuando vos la escondés, olvídate, porque Dios nunca te va a ayudar. Si yo puedo, porque claro. lo maneja. Ahora, lógicamente, que uno tiene que poner de su parte, decir, bueno, lo hago de vuelta. ¿Cómo es poner de su parte? Y es empezar de nuevo. Bueno, esto se me complicó, bueno, pero lo empiezo de vuelta. ¿Qué es? Que el Espíritu Santo vaya guiando nuestras vidas porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer porque hasta de nosotros no crecer, ser efectivo y que la vida de Cristo no desborde en nuestras vidas, nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Qué vamos a cambiar si todavía Dios no nos transformó y no nos cambió a nosotros? ¿Qué reino vamos a manifestar si no sabemos de qué se trata, no? Ahora, cuando somos transformados, cuando Dios cambia nuestras vidas, porque es la realidad, Dios te cambia, Dios te transforma y ves con otros ojos completamente distintos, tu entorno empieza a cambiar. Tu entorno, pero no empieza a cambiar por un eslogan, no empieza a cambiar porque le dijiste un versículo y te lo aprendiste de memoria. Empieza a cambiar por la impartición de una vida que empieza a romper y empieza a deshacer toda tiniebla de este sistema y de los corazones de las personas. Las personas están en tinieblas. Y la luz que deshace esas tinieblas no está en la iglesia, está en vos. Está en cada uno de nosotros, pero esa luz se tiene que manifestar. Vamos a orar.